Saludos, estamos con Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. A través de este comentario vas a poder entender con más claridad, cuando leas la palabra del Señor, lo que Dios nos quiere enseñar en el Génesis. Vamos a ir viendo lo que dice, que lo tengo escrito, para que vos lo leas también. Si querés lo voy a dejar en la descripción, lo voy a subir a Mega, para que vos después puedas descargarlo y leerlo en tu casa, pero te lo voy a leer acá detenidamente para que lo podamos entender. Vamos a ver entonces Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Lo que Moisés quería al escribir el Pentateuco fue enseñar al pueblo del Señor sobre la bondad de Dios. Recordemos que fue Moisés el que escribió. Así que por eso te aclaro esto antes de comenzar o seguir leyendo este texto que he escrito sobre Génesis capítulo 1, 2 y 3. Sigamos leyendo acá. Vamos a decir, además, el pueblo de Dios debía entender que el único Dios era aquel que los había sacado de Egipto. Pero los dioses de las otras naciones no eran dioses verdaderos, sino solo manifestaciones del mal, o sea, la serpiente Satanás. Vamos a bajar un poco más. El versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, ahí encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. El abismo era considerado por los antiguos como aquel lugar donde reinaba el caos y el desorden. Lo que Moisés pretendía era que el pueblo de Dios entendiese que el Espíritu de Dios los habría de guiar por ese gran desierto al cual habían llegado, después de salir de Egipto. Un desierto oscuro durante las noches, como el abismo sobre el cual se movía el Espíritu de Dios al principio de la creación. Que Dios, por medio de su Espíritu, un Espíritu bondadoso y lleno de amor, los protegería de todo mal. Siendo el Espíritu de Dios el mismo creador de los cielos y de la tierra, los israelitas debían descansar en ese conocimiento, confiando en el amor del Espíritu de Dios y en su poder. Egipto fue una nación de muchos dioses. Ahora Israel debía conocer y reconocer a un solo Dios, que todo lo hacía por medio de su Espíritu. El tiempo de adorar a otros dioses ya había pasado. Ahora debían aprender a confiar en el Espíritu del único Dios lleno de bondad, misericordia y poder, que los había sacado de la servidumbre. Moisés había de presentarles a un Dios que se movía, a diferencia de los dioses inanimados egipcios. Este Dios presentado por Moisés también podía hablar, y dijo Dios sea la luz, luego dijo Dios haya expansión, y dijo Dios júntense las aguas. De esta manera Moisés recibía de parte de Dios una revelación de un Dios creador, amoroso, bondadoso, que amaba a su criatura, que podía moverse sobre el abismo, sobre el mundo, que hablaba y que podía oír. En el desierto, un lugar seco sin agua, el Dios creador presentado por Moisés habría de ser el que les debe beber, de comer, y sería el creador del agua de los mares y de los ríos el que les daría el agua en el desierto. El creador de las plantas y de los animales habría de alimentarlo con estas plantas y con estos animales. En Egipto adoraban a los astros, a la luna y a las estrellas. Ahora Moisés les enseñaba que los astros no debían ser adorados, que solo eran una creación de Dios, elementos del universo que estaban al servicio del hombre. Moisés mostraría a los israelitas que la raza humana, el primer hombre y la primera mujer del cual todo Israel era descendiente, llevaban la imagen de Dios, cuerpo, alma y espíritu, soplando Dios sobre el hombre aliento de la vida, que Dios los había destinado a ser benditos, a ser dignos de vivir sin que nada le falte. Puso al hombre en un huerto. Pero el camino del desierto no habría de ser fácil, porque el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios, y por esta desobediencia había entrado en el mundo el sufrimiento y la muerte. El desierto produciría espinos y cardos. Dios no haría en este caso siervos o esclavos, sino hombres libres de decidir el camino a seguir, la vida o la muerte, el árbol de la ciencia del bien o del mal. Un ser identificado como la serpiente fue el causante de los grandes males y el dolor de ser esclavos en Egipto. El hombre fue creado un ser eterno. Ahora el pecado y la desobediencia a Dios pondría fin a esa eternidad. La muerte entró en el mundo por el pecado de Adán, pero hay una salida para este gran mal. El árbol de la vida estaba dispuesto en medio del jardín.
Solamente los rectos de corazón, los que obedecen al Señor, han de ser dignos de comer de aquel árbol. Había una salida para la muerte, la vida eterna. Esta vida eterna solo la daba Dios, solo a los que rechazaban el pecado. La simiente, la semilla, la descendencia de Eva, un libertador aplastaría la cabeza de la serpiente que llevó al hombre a pecar. Con esta enseñanza, Moisés llevaba al pueblo de Dios a no cometer los mismos pecados de la primera pareja humana. La tierra prometida tenía tentaciones mayores. El pecado de Adán y Eva no debía ser cometido nuevamente. El pueblo de Dios podría fallarle a Dios en esto. Si cometían pecado como lo hizo Adán y Eva, serían por lo tanto castigados por el Señor. La expulsión del jardín del Edén fue un ejemplo que Israel tendría que aprender. Bueno, esto es un pequeño resumen del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Si nosotros lo entendemos de esta manera y le damos la perspectiva que tenía realmente, o sea, el verdadero destino que tenía Génesis, porque Génesis fue escrito también por Moisés, entonces podemos darle nosotros la interpretación correcta. El Génesis fue un libro escrito por Moisés para los judíos mientras estaban allí en el desierto. Y todo lo que Moisés les enseñaba y las revelaciones que recibió allí en el monte Sinaí era para que el pueblo de Dios entendiese que Dios es bondadoso y es bueno. Bueno, que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.